Bien, buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Soy predicador católico de la Iglesia Católica, de la Iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó cuando Jesús le dijo al apóstol Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Un consejo sano, hermano y hermana: cuando estés pasando con quebrantos de salud, no permitas que un hermano separado llegue a tu casa. Más bien, háblale a los hermanos de la Iglesia Católica, y si no, ora tú en tu casa, pídele al Señor, pero en especial pídele por los demás hermanos que están pasando quebrantos de salud y por ti también, ¿verdad? Porque dice que cuando el Señor ve que estás pidiéndole a Dios, pero por los demás hermanos que están pasando quebrantos de salud, pues el Señor también ve lo tuyo y te sana. Por eso pídele al Señor. Dice que no hay que permitir que un hermano separado llegue a orar a la casa de uno. ¿Por qué? Porque dice, porque si ellos tienen fe, entonces que lo hagan como Jesús un día hizo, ¿verdad? Con la hija de Jairo. Entonces fueron a donde estaba Jesús y Jesús oró de ese lugar. En 1 Timoteo capítulo 6 versículos 3 y 4 dice: cuando alguien no está de acuerdo con la enseñanza de Cristo y de nuestra religión, pues ustedes saben que es un orgulloso, es un holgazán, ¿verdad? Y además un crítico, un ignorante, y hablan de la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Y cómo es eso que ellos hablan de la Iglesia Católica, pero quieren ir a orar por uno de la Iglesia Católica que está con quebrantos de salud? Entonces, pues que ellos, si quieren orar, pues que oren desde su casa, ¿verdad? Entonces a eso nos llama el Señor. Dice que no hay que discutir, porque lo de ellos es de ellos y lo nuestro es lo nuestro. Entonces nosotros como católicos no debemos de permitir que ellos vayan a orar a nuestras casas, ¿verdad? Sino que ellos, si quieren hacerlo, que lo hagan desde su iglesia o desde su casa, como la Iglesia Católica, ¿verdad? En la celebración de la palabra o la Santa Misa, pues pone en petición el nombre de los que están en quebrantos de salud, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama a hacer lo que ellos, a hacer, ¿verdad? Eso nosotros, y si ellos quieren hacerlo, pues que lo hagan de esa manera. En Tito 3:10 dice que si alguien causa divisiones, pues llamen la atención, ¿verdad? Póngale que si un católico no obedece y va con un hermano evangélico igual a orar y no está él en la línea de la iglesia, pues hay que corregirle también, ¿verdad? Y la Iglesia Católica nos llama a eso a nosotros, ¿verdad? A la corrección. En Romanos capítulo 16, versículos del 17 al 19 dice: les ruego que se fijen en los que dividen y ponen tropiezos en las enseñanzas de la iglesia, ¿verdad? Apártense de ellos, dice el Señor. Dice que cuando un hermano separado, pues, está estropeándonos y está diciéndole a nosotros algo, nos está insultando, dice que no es bueno platicar con ellos, ¿verdad? Porque ustedes saben que ellos siempre causan división y ponen tropiezos, ¿verdad? También en la Iglesia Católica se nos aconseja no escuchar música mundana, ¿verdad? Porque en la música mundana nosotros escuchamos al mal y no a Dios. Cuando nosotros escuchamos música evangélica, estamos escuchando algo que no es de nuestra iglesia, ¿verdad? Y nosotros debemos de ser celosos también en nuestra iglesia católica, ¿verdad? Escuchar lo de nuestra iglesia, igual no ir a cultos evangélicos, ¿verdad? Que porque nos invitaron, ¿no? Nosotros debemos de ser celosos. Estamos en la iglesia católica debemos de permanecer escuchando su enseñanza, ¿verdad? No ir a escuchar enseñanzas de otras iglesias, porque ellos usan palabras antisonantes en contra de la Iglesia Católica, no hacen lo que la Iglesia Católica hace, ¿verdad? Y más bien ellos confunden al católico y le dicen: pues vamos a orar por usted, hermano, y si hoy acepta a Cristo, pues usted hoy mismo se va a salvar, y el cual es mentira. Y nosotros como Iglesia Católica, pues no debemos ir a cultos protestantes, ¿verdad? Igual a bailes mundanos, ¿verdad? El Señor nos llama a ser celosos con nuestra fe. Si estamos en Cristo, ¿verdad? Si estamos con el mal, pues al mal vamos a ir a dar, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos estar en la línea divisoria entre el bien y el mal, y el Señor nos llama a estar con Cristo Jesús y en su iglesia, ¿verdad? No nos dice el Señor en la Sagrada Escritura, no hay ninguna cita bíblica donde dice vayan a los
cultos, ¿verdad? No, que debemos de estar en la Santa Eucaristía, ¿verdad? En todas las actividades de la Iglesia Católica, ¿verdad? No debemos de estar engañándonos nosotros mismos, ¿verdad? Y eso es lo que la Iglesia nos responde hoy a nosotros, ¿verdad? Que estemos cimentados en la fe día con día. Si no tenemos que hacer, pues agarremos nuestra Biblia, empecemos a leer, ¿verdad? Empecemos a escudriñar, y cuando nosotros no le entendemos a algo, pues busquemos a alguien que está cimentado en la fe, en la Iglesia Católica, ¿verdad? No vayamos donde un hermano separado, porque ellos lo que hacen es confundir y causan división en nosotros y en nuestra mente, ¿verdad? Porque ellos, recordemos que no son de Dios, ¿verdad? Dice que el que es de Dios está cimentado en la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo ha fundado, ¿verdad? Entonces eso nos llama hoy el Señor, ¿verdad? Que debemos de estar dentro de la iglesia, ¿verdad? Que es la única iglesia que nuestro Señor Jesucristo ha fundado. Porque en nuestra iglesia católica, pues muchos critican que los sacerdotes se pueden casar, dicen los hermanos separados, ¿verdad? Pero en nuestra iglesia católica estamos en el mandato que nuestro Señor Jesucristo, que dijo que quiera seguirme, que me siga, ¿verdad? Que tome su cruz y lo siga al Señor, ¿verdad? Dice que es bueno que el hombre se case, pero mejor sería que no se case. Dice, porque el casado, pues, como ustedes saben, el casado está dividido. Está con la esposa, los hijos, y en cambio el no casado solo está cimentado en la fe, ¿verdad? Por eso que el Señor instituyó en la Iglesia Católica que los sacerdotes no se casaran, ¿verdad? Porque así estaban cimentados solo en la fe. Y eso nos llama el Señor a nosotros día con día. Bien, amados hermanos, este es lo único de este tema. El Señor nos llama a servirle. Finalizamos todos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. La paz del Señor esté con ustedes.